Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hoy nadie quiere ser llamado fariseo, y con razón, es una ofensa que nos puedan decir que somos un fariseo, ¿no? Cuando llamamos a alguien fariseo, de alguna manera lo estamos insultando, ¿no? No reaccionaríamos bien si nos llaman así. En aquel tiempo, los fariseos eran un grupo organizado, porque eran los que intentaban cumplir todas las normas, pero no cumplían el precepto fundamental, no cumplían el precepto del amor a Dios y el amor a los demás, ¿no? Desgraciadamente, esa organización de fariseos ha desaparecido, pero al contrario, la parábola del fariseo y del publicano fue dirigida a quienes, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, ¿no? Todos tenemos la tentación de ser un poco así, tenemos que reconocerlo. Nos creemos buenos y consideramos que los malos son los otros. Vemos en nosotros las cosas buenas y vemos los defectos en los demás, ¿no? Los 2 personajes del Evangelio van a hacer algo bueno. Los 2 van al templo a orar, a dirigir su oración a Dios. La oración de cada uno es distinta. El fariseo dice palabras que solo él escucha. Su oración es más recrearse en sí mismo, en sentirse orgulloso de sí mismo, en estar contento de sí mismo porque es cumplidor de todas las leyes, pero no busca un verdadero encuentro con el Señor, ¿no? Expone a Dios lo bueno que hace y lo bueno que quiere hacer, ¿no? Es una oración que manifiesta más su autosuficiencia y no la búsqueda de Dios. Su oración es como una especie de contabilidad de todo lo bueno que hace, ¿no? Parece que él no necesita nada de Dios, está necesitando más de Él. Él no pide nada, ya tiene lo suficiente con ser bueno y hacer cosas buenas, ¿no? Además es una oración que lo hace sentirse superior a los demás, ¿no? No es la oración que le lleva a unirse a los demás, a sentirse hermano de los demás, sino a compararse y a sentirse superior a los otros. Es la oración de quien desprecia al resto de las personas. Por eso dice: te doy gracias porque no soy como los demás, no soy un ladrón, no soy un injusto, no soy incluso como ese publicano, ¿no? Se compara, desprecia al que está detrás, ¿no? Es una oración en la que en vez de poner su verdad, su vida delante de Dios, lo que hace es confesar lo malo de los otros, ¿no? Es curioso. Dice a Dios lo bueno que es Él y dice lo malo que es el otro. Yo no soy como ese, que es ladrón, que es adúltero, ¿no? Dios siempre escucha la oración del publicano. Él dice que paga el diezmo, que cumple con todas las normas y con todas las leyes. Los demás no. Por eso su oración no agrada a Dios. Y dice claramente el Evangelio: este no bajó justificado, ¿no? El fariseo no tiene que cambiar, no siente la necesidad de arrepentirse, de ser de otra manera, no se corrige, no se siente cómplice de la injusticia.
Por eso exige siempre a los demás cambiar, que se renueven, pero él no. En cambio, el otro personaje, el publicano, los publicanos en aquel tiempo eran considerados pecadores públicos, ¿no? No se siente merecedor de nada, sino solo desea el perdón y la misericordia de Dios, ¿no? Él no va presumiendo de lo que es y de lo que hace, solo va queriendo confiarse en la misericordia que Dios Padre tiene. Por eso su oración es: oh Dios, ten compasión de este pecador, ¿no? El publicano sí tiene sed de Dios, tiene necesidad de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, ¿no? Su oración le sale del fondo del corazón y es una oración donde siente que el amor de Dios es capaz de liberarle de sus pecados. El publicano no presume de sí mismo, sino que reconoce la verdad de su vida y le pide perdón a Dios. El publicano se abre delante de Dios, confía en su amor compasivo. Uno de los males de nuestra sociedad es que queremos cambiar las cosas, queremos lograr una sociedad más pacífica, más humana, más habitable, más fraterna. Queremos transformar la historia de los hombres y hacerla mejor, pero pretendemos cambiar la sociedad sin cambiar ninguno de nosotros, sin revisarnos, sin corregir nada, sin cambiar nosotros. Hoy el Señor quiere denunciar a los que se creen justos y desprecian a los demás, porque la mirada que ellos tienen de sí mismos ante Dios es la mirada que tienen de los demás. El fariseo, como se sentía orgulloso ante Dios, tiene una mirada despreciativa de los demás. El publicano, como se consideraba necesitado del amor y la misericordia de Dios, tiene una mirada en los demás también de comprensión, de misericordia, de cariño. Y a través de estos dos personajes del Evangelio, el fariseo y el publicano, nos quiere hacer ver cómo Dios y cómo somos nosotros, ¿no? Jesús nos invita a una revisión en nuestra vida. ¿Cómo soy yo? ¿Con qué personaje me identifico? ¿Veo lo bueno de los otros o me comparo con ellos y me creo superior? Necesitamos mirarnos a nosotros mismos con sinceridad para descubrir que todos tenemos algo de los dos personajes. Celebramos hoy también el Día del Domum, el domingo dedicado a las misiones, ¿no? Los medios de comunicación hoy nos abren la ventana a todos los rincones de nuestro mundo y estamos mejor informados que nunca de los problemas que sacuden a los pueblos de la tierra. Y sin embargo tenemos el peligro de vivir más cerrados en nosotros mismos, en los problemas que nos rodean, en nuestros propios problemas, y olvidar la trágica situación de tantas personas. Necesitamos descubrir que nuestra fe nos lleva a vivir la verdadera fraternidad, la realidad sufriente de nuestro mundo, y no encerrarnos en nuestros problemas. La celebración del Domum nos obliga a plantearnos la necesidad de ser también nosotros misioneros en el ambiente que nos rodea. Plantearnos cómo comunicar el Evangelio, cómo hablar de Dios a los que nos rodean y cómo podemos vivir siendo más solidarios con los pueblos que sufren el hambre, la miseria. El lema de este año del Domum es: serán mis testigos. No es solo para animar a personas de ir a países a misionar, sino para ser misioneros con las personas que nos rodean, nuestra familia, en nuestros ambientes, en nuestra sociedad. Decimos creer en Dios, pero vivimos totalmente al margen de Dios. Hoy hay mucha gente que a nuestro alrededor necesitan que sean también evangelizadas. Nuestras celebraciones a veces no son verdaderos encuentros con Dios, sino muchas veces meros actos sociales. En la familia no se reza, no se habla de Dios. Tenemos una sociedad que estamos bautizados, pero no estamos evangelizados. Necesitamos quien nos ayude a conocer los caminos de Dios. Llegará un día en que sean los cristianos del tercer mundo quienes vengan a evangelizarnos a nosotros. Y es más fácil hablar de Dios y anunciarle a Dios la buena noticia del Evangelio a los que no han oído hablar nunca de Dios que a los que hablan de Dios. A los que tratan de evangelizar los misioneros nos evangelizan a nosotros. Hoy debe resonar en cada uno de nosotros la necesidad de revisar nuestra fe,
de ser más conscientes en nuestra vida de esa fe y sobre todo de dar testimonio de ella. Por lo tanto, intentemos revisar nuestra vida. Como decía, ¿con qué personaje nos identificamos? ¿Nos identificamos con el fariseo o nos identificamos con el publicano? Y por otra parte, pensemos cómo podemos ser misioneros en nuestra sociedad de hoy, en nuestro ambiente, en nuestra familia, con los demás, y anunciarles el Evangelio como buena noticia. Pensemos cada uno. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo